Bienvenidos y bienvenidas. Para comenzar, queremos realizar un ejercicio. Les invitamos a buscar a la luna. La pueden buscar allí, afuera, si nos escuchan en medio del atardecer o en plena noche. De ser así, la pueden observar a través de una ventana o pueden tomar sus audífonos y mientras escuchan este podcast, salen a dar una vuelta siguiéndola. O simplemente cierren sus ojos y búsquenla en sus recuerdos o en lo más profundo de su imaginación. Cuando la visualicen con los ojos o con la mente, imaginen que en esa luna que han contemplado siempre ahora es el planeta de alguien, el hogar de otra civilización. Imaginen que en esa luna viven seres con una vida muy diferente a la nuestra, a la tuya, pero aún así muy similares, como provenientes de la misma especie, pero que hace mucho tiempo recorrieron un camino muy distinto. Son y somos extramundanos, nosotros para ellos y ellos para nosotros. Seres humanos en otros mundos, con formas complejas de poder y con otros sentidos sobre la sexualidad y con relaciones sociales, culturales superpuestas con una ecología de cada mundo. Creemos que este ejercicio o uno similar hizo en su momento Ursula Le Guin, cuando concibió el mundo de los desposeídos, cuando imaginó los mundos de Anarres y Urras, así como la vida del protagonista Shevek. El planteamiento es sencillo. Muchos siglos en el futuro nos encontramos con Shevek, habitante del planeta Anarres. Shevek es físico, anarquista, y como cualquier anarrestí, habituado a su particular modo de vida, el odonianismo. Sin embargo, con debates internos por conocer más, emprendió un viaje al planeta vecino Urras. En este planeta, Shevek se ve envuelto en una diversidad de tensiones acerca de sí, de lo que había aprendido previamente sobre lo que hasta antes del viaje era su vida. Ahora en un planeta nuevo, habitado por seres que en algo son familiares pero adaptado bajo otras formas de experiencia sobre el mundo, representan un viraje a todo lo que Shevek había vivido o conocido. Queremos invitarles a este espacio titulado Humanidad Extramundana, formas de poder, sexualidad y ecología en los desposeídos de Ursula Le Guin. Analizaremos este libro a la luz del pensamiento de algunos autores como Habermas, Foucault, Luhmann, entre otros. Haremos un abordaje a partir de algunos conceptos tales como conciencia orgánico-social, libertad y ley odonianas. Este podcast es realizado por Camila Pérez, José Eduardo Moreno, Juan José Mercado, Víctor Muñoz y quien les habla Juan Manuel Hoyos. La dinámica es la siguiente. Realizaremos un debate a partir de la formulación de algunas preguntas para un comentarista y luego de ello se dará paso a una interpelación, complemento o crítica de parte de otro comentarista. Muchas gracias, Juanma. Ahora vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que estaba pasando en Anarres. En el capítulo 2, en Anarres, Shevek y sus amigos se ubican en una colina mirando la luna que estaba arriba de ellos. Tirín, uno de los amigos de Shevek, piensa constantemente en cómo los habitantes de Urras los mira como si Anarres fuera la luna. Todos los amigos se cuestionaban de que la presencia de las mujeres resultaba opresiva para ellos porque había habido un crecimiento masivo de las mujeres en su planeta. Hablaron de las películas que eran contemporáneas a la revolución odoniana y cómo los odonianos migraron a Anarres. No obstante, había una duda que inquietaba a Shevek y a sus amigos. Esa duda era concerniente al estilo de vida en Urras, ya que no había manera de comunicarse con los urrastíes ni viajar a este planeta. Los únicos anarríes que tienen contacto con Urras son los miembros de la CPD porque hay una relación de intercambio entre los dos planetas. Tirín sigue bajo una duda insaciable. Su pensamiento se llena de duda. Piensa que es controvertido que los miembros de la CPD crea que el material que proviene desde Urras sea repulsivo, inmoral y excrementicio. Se cierne un pensamiento de hostilidad contra Urras. Se odia a este planeta y se teme al mismo. Igualmente, el desplazamiento de los odonianos a Anarres puede ser estratégico para que los urrastíes no tuviesen oposición a su organización planetaria. Tirín trae a colación a la conversación el por qué se les prohíbe ir a Urras, pero Shevek interviene algo exacerbado exponiendo que no hay prohibición en Anarres. Posteriormente dice que ellos no pueden dejar este planeta porque ellos son la esencia de este mismo. Shevek sigue respondiendo a Tirín haciendo énfasis en que no hay impedimentos de ningún tipo porque no hay leyes, gobierno ni policía.
Chevek responde por último a Tyrion con otras preguntas, diciéndole que si le gustaría vivir en una sociedad en la que no hubiese ninguna responsabilidad, ninguna libertad o ninguna opción, salvo la obediencia a la ley y al miedo al castigo. Tyrion responde a Chevek diciendo que sus argumentos son casi incomprensibles, al igual que los aborda de manera espontánea. Muchas gracias, Juan, por ese pequeño contexto. Ahora le cedo la palabra nuevamente a nuestro compañero Juanma. La primera pregunta va dirigida para nuestro comentarista Víctor. Esta primera pregunta intentará abordar acerca de quién es Odo, qué es el odonianismo y cómo se concibe el anarquismo en Anarres. Primero, tenemos que, a partir de Habermas, en la soberanía popular como procedimiento, introduce para su análisis la interpretación de Froebel acerca del concepto de ley. La pregunta para Víctor es la siguiente: ¿cómo a partir de esta interpretación podríamos analizar algo así como ley odoniana en Anarres? Hola Juan, listo. Antes de ingresar a hablar de Habermas, yo creo que podemos empezar a definir, quién es Odo, qué es el odonismo, qué es el anarquismo. Si bien en los desposeídos no aparece directamente, la presencia de Odo, se puede entender que pues igual Odo desarrolló sus ideas revolucionarias sobre la igualdad, la cooperación y la abolición de la propiedad privada en este mundo en el que se desarrolla los desposeídos. Y pues se puede hablar que antes, aunque murió antes de que sus seguidores le exiliaran de Anarres, su pensamiento sigue vivo y sigue siendo central en los habitantes pues, de Anarres. ¿Qué se puede entender por odonismo? Digamos que odonismo es la doctrina social y política creada por Odo, que propone una sociedad igualitaria, sin gobierno formal, sin propiedad privada, basada en la cooperación mutua y el trabajo colectivo. En ese sentido, el odonismo es una forma específica de anarquismo, una ideología que rechaza cualquier tipo de autoridad coercitiva o el Estado. Y en Anarres, el planeta donde crece Chevek, la sociedad está organizada sobre estos principios anarquistas. No existe gobierno, no existe policía, no existe dinero. Todos los recursos son compartidos comunitariamente, el trabajo se asigna de manera rotativa y voluntaria y las decisiones se toman colectivamente buscando siempre el consenso. Entonces aquí venimos a tu pregunta acerca de Habermas y la soberanía popular. Entonces entendemos en Habermas en la soberanía popular como procedimiento en donde nos invita a comprender la ley no como un mandato impuesto por una autoridad, sino es un proceso continuo en el cual la participación y el consenso de los ciudadanos libres e iguales confieren legitimidad a las normas. Esta interpretación, que toma elementos de la reflexión de Froebel, postula que la ley se fundamenta en la discusión y en la deliberación pública, en la medida que emerge de un proceso comunicativo genuino en el que cada individuo tiene aporte y pues su voz es valorada. En los desposeídos, en la sociedad de Anarres, esta se organiza en torno a un ideal anarquista que comprende esta visión procedimental de la ley. La comunidad odoniana no cuenta con un cuerpo legislativo formal ni con una autoridad estatal que imponga normas, sino que se rige por un conjunto de valores y prácticas colectivas inspiradas en la filosofía de Odo. Desde la infancia, como se muestra por ejemplo en el capítulo 2, los ciudadanos son educados en un ambiente en el que la cooperación, la igualdad y la ausencia de propiedad privada forman la base de su convivencia. Y la ley en Anarres, la ley entre comillas, no se encuentra codificada en textos o reglamentos coercitivos, sino que se manifiesta en una cultura que se puede decir una cultura normativa viva, o como tú mencionabas, ¿cómo se podría describir? Cuerpo político como un organismo que se articula desde la célula hasta el conjunto del organismo. Un organismo vivo. Claro, un organismo vivo, y en ese sentido en las conductas y los hábitos compartidos se transmiten y se reafirman a través de experiencias colectivas y la presión social, claramente. A partir de lo que dices, con lo cual estoy de acuerdo, ¿puede este argumento servir para mostrar las formas sociales en Anarres? Pues la postura de Habermas se acerca a la democracia radical mucho más, y esto es diferente al anarquismo que se muestra en el capítulo 2 de los desposeídos. En este sentido sería interesante hacer un análisis del segundo capítulo de los desposeídos en el concepto de libertad que presenta la obra de Luhmann. Para esto pues es importante decir
que para Luhmann lo propio del sistema político es que tiene un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, el medio de comunicación es el poder. Pero esto no significa que el resto del sistema social no opere con poder. Lo que ocurre es que el propio sistema político es el poder, aunque también operen en otros lados. En este orden de ideas, el poder como medio de comunicación simbólicamente generalizado está determinado en que todos los medios hacen probable la comunicación, pero en principio es imposible, porque su punto de partida es la diferencia y el conflicto. Debido a que vivimos en una sociedad altamente compleja, la cual genera pluralidad y conflicto, y por ende, en esta sociedad la comunicación es improbable en un principio, pero se hace a través de los medios de comunicación para que se vuelva posible. Es así que el poder como medio de comunicación hace probable esa comunicación en estos principios. Y a partir de esto deja de ser improbable. Entonces, en este orden de ideas, nuestra segunda invitada, Camila, ¿tú cómo podrías ver el concepto de libertad en Luhmann en relación con el poder concebido como medio de comunicación simbólicamente generalizado? Hola Alberto, respondiendo a tu pregunta, pues desde la teoría de Luhmann, de la perspectiva de la libertad, podemos interpretar que en Anarres el poder no se ejerce a través de la coerción estatal, como ocurre pues digamos en los sistemas políticos tradicionales, sino a través de un complejo entramado de comunicación que se basa en las normas sociales, en las expectativas colectivas y una presión comunitaria que pues regula el comportamiento como tal de los individuos. En este sentido, la ausencia de un aparato coercitivo estatal no implica digamos que la inexistencia de mecanismos de regulación social, sino que su estructura y su funcionamiento pues obedecen a dinámicas diferentes a las del Estado tradicional. En términos luhmannianos, el poder de Anarres puede entenderse como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, lo que significa que su influencia se ejerce no mediante la imposición directa de normas respaldadas por la fuerza, sino a través de un proceso en el cual los individuos internalizan las reglas, valores y las expectativas que estructuran sus decisiones y sus acciones. En este contexto, pues el poder no se manifiesta en la forma de un mandato incuestionable, sino que es una manera en que las opciones de los sujetos son modeladas dentro de un marco social en el que ciertas conductas son incentivadas, mientras que otras son desaprobadas o incluso excluidas por la comunidad. Un aspecto clave para analizar esto es entender que bajo la lógica de Luhmann el poder solo existe en la medida en que los individuos mantienen un margen de elección. ¿A qué hago referencia con esto? En que el ejercicio del poder no es absoluto ni ineludible, sino que opera dentro de un espacio de posibilidades donde los sujetos pueden optar por diferentes cursos de acción. Cuantas más alternativas tenga un individuo dentro de un sistema social, mayor será la capacidad de poder para orientar sus decisiones sin la necesidad de que se recurra a la coerción directa o a la violencia institucionalizada. En el caso de Anarres, pues como lo mencionaba, este tipo de poder es muy basado pues en la comunicación, en la normatividad social y pues puede y resulta mucho más útil que el poder coercitivo estatal. Esa sería mi respuesta. Para complementar con lo que dice Cami, podemos dar cuenta que en Anarres no existe un sistema político en sentido estricto. No obstante, sí existe todo un sistema de asociación anarquista o en último un término social que ofrece alternativas sistémicas. Pero la cuestión que plantea Tirin es interesante porque hace referencia a opciones antisistémicas. Él quiere conocer más Urras y critica la CPD sobre la verdad y el acceso limitado al conocimiento. Este personaje más adelante en el desarrollo de la historia se ve envuelto en circunstancias que lo aíslan de la sociedad anarrestí por su obra artística. Es fundamental para entender la libertad en Anarres, pues entes como Tirin al buscar opciones antisistémicas se encuentran con represiones físicas o violentas directas, pero con un organismo que es autoinmune, que intenta aislarlo o ejercer presión psicológica sobre él. En la obra de los desposeídos de Ursula Le Guin encontramos unas perspectivas teóricas que nos permiten analizar diferentes relaciones. Dentro de ellas está la libertad, la sexualidad y el poder, que vista desde Luhmann, pues como anteriormente analizamos,
En Anarres se vive la sexualidad muy relacionada a la conciencia social, pero eso también nos permite una visión que la entendemos desde la sexualidad, el poder y el deseo, la libertad sexual y la conciencia orgánica social en Anarres vista desde Michel Foucault. Es de esta forma que me gustaría introducir el debate acerca de la sexualidad a partir de Foucault y de las relaciones entre poder y deseo. Y a partir de esto me surge la pregunta para mi compañero Juan, y es: en Anarres, de acuerdo pues a los principios de Odo, la conciencia social o el orgánico social juega un papel angular en la configuración de la sociedad odo-anarquista. El individualismo, la propiedad y la limitación o represión de la ley se sustituyen por la conciencia celular y por la articulación con el complejo organismo social. Teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarte por qué, de acuerdo con Foucault, un análisis crítico de dicha conciencia requiere ir más allá de una hipótesis represiva. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que Foucault desarrolla la hipótesis represiva teniendo en cuenta varios componentes. El primero es el tránsito o la periodicidad histórica en el cual se desarrolla esta. Hay que tener en cuenta que durante el tránsito de la época clásica a la modernidad se da la configuración de una nueva moralidad y sobre todo de un nuevo modo de producción, que es pues el modo de producción capitalista. Hay que tener también en cuenta que este nuevo modo de producción capitalista permea a los propios sujetos, intentando crear sujetos dóciles que por medio de las instituciones que desarrollan un ensamblaje de elementos discursivos y no discursivos logran esa docilidad dentro de los propios cuerpos. La disciplina termina siendo muy importante en este aspecto porque los sujetos terminan permeados por esta y interiorizan la disciplina para volverlos sujetos sumamente productivos. De esta manera tenemos que la nueva sociedad capitalista genera la producción no solamente a través de las instituciones, sino a través de los propios sujetos. ¿Qué pasa con la sexualidad? Que la sexualidad termina siendo una herramienta de suma preocupación para el poder, dado que no está normalizada dentro de la propia sociedad. Si la sexualidad no está normalizada dentro de la sociedad, termina siendo un puente para que las personas que integren la sociedad o esa ortopedia social de alguna manera terminan siendo personas a las cuales ser personas no productivas. Y pues si terminan siendo personas productivas, no terminan adhiriéndose a esa producción dada por el capitalismo y por esa nueva necesidad de producir personas útiles. La sexualidad termina incomodando al poder de tal manera que no puede coexistir en el mismo espacio que ella. Por consiguiente, la sexualidad de alguna manera no puede reducirse únicamente al espectro del castigo físico, ¿no? Sino que también se desarrolla herramientas por medio de lo jurídico discursivo
como la posibilidad de castigo hacia las personas que terminan siendo disidentes de la sexualidad que está de alguna manera normalizada, que termina siendo los heterosexuales, las personas que están en matrimonio o en pareja, porque son personas que a la larga van a terminar reproduciendo, o sea, son personas que van a reproducir nuevos individuos que van a servir a ese nuevo modo de producción capitalista. Pero bueno, ¿cómo se relaciona esto con Anarres en el libro de Los Desposeídos? Se relaciona dado que en Anarres, que es un planeta anarquista, no existe esa cosmovisión propietaria y capitalista y de producción. Por consiguiente, los individuos tienden a desarrollar cierta autonomía frente a la toma de decisiones. No hay un modelo jurídico discursivo que termina restringiendo, coartando a las personas que habitan este planeta de ejercer su sexualidad libremente. Por consiguiente, se puede ver de manera muy clara que Chevek, el protagonista, tiene experiencias tanto heterosexuales como homosexuales, sin prejuicios, sin estigmatización, y la verdad es que no solo él, sino también varios de sus compañeros y de sus amigos, al igual que no hay como una unión formal entre estos individuos, sino que básicamente todo se reduce a su propia conciencia. Es decir, hay una libertad sexual que está concientizada y que básicamente esta conciencia está basada en el propio individuo. Es el propio individuo quien toma las decisiones frente a la sexualidad. Bueno, Juan José, yo quería complementar un poco el tema de la sexualidad, y es que en el capítulo 2, digamos, es muy claro este tema, y pues como lo venías mencionando, en Anarres nosotros vemos que la sexualidad está, digamos, muy desligada de esas nociones posesivas, esas nociones del tener, digamos, cuando se comparte en este sentido, no es como que se esté teniendo y que haya una hipersexualidad de los cuerpos, sino está ligada a una noción de compartir, ¿sí? Entonces, y está ligado a la noción de libertad también. Por ejemplo, entendida libertad, que él es muy claro, como lo describen en el capítulo 2, como una responsabilidad con el entorno, una responsabilidad con las demás personas, una responsabilidad, digamos, con esa sociedad, ese cuerpo de personas. Entonces, cuando se desliga, digamos, esa noción del tener y, digamos, se desliga de esa hipersexualidad, las personas, en este caso, por ejemplo, Chevek, es muy claro, digamos, Chevek se puede, digamos, describir como una persona heterosexual, pero en ese sentido la sexualidad, digamos, no se limita a solo estar con lo que sería una mujer, ¿sí? Sino, por ejemplo, él pudo haber tenido relaciones, y como nosotros estábamos viendo en el capítulo 2, tuvo relaciones con su mejor amigo, o sea, compartió sexualidad con su mejor amigo, y luego de decidir no continuar, digamos, con la relación, no hubo más problema porque pues simplemente estaban compartiendo, no se estaban teniendo, y luego pudieron continuar su relación de amistad. Esto es muy claro, y eso también lo podemos ver, digamos, en el sentido de comprender esto como compartir y no como una posesión, cuando estaba trabajando Chevek y se encuentra con Hilmar. Hilmar es una chica que le gustó, y entonces aquí me gustaría traer a colación pues una conversación que tuvieron.
que es cuando le dice Chevet, le dice a Hilmar, ven esta noche. Y ella le dice que tiene un compañero, tengo un compañero y él ha vuelto. Él lo toma como si ella fuera posesión de este compañero que ella menciona. Pero ella le dice muy claramente, y aquí voy a leer textualmente, dice: mierda, dijo Hilmar con su voz dulce. Lo que es malo es tener, compartir es bueno. ¿Qué más puedes compartir que la totalidad de tu persona, tu vida entera, todas las noches y todos los días? Bueno, aquí dejo esta parte interesante y continuamos con Juan Manuel. Tercera y última parte. Ecología, relación entre cuerpo político y el ecosistema, la naturaleza del planeta y las relaciones de poder. Antes de terminar, queremos abordar una última parte como propuesta para recoger lo planteado hasta ahora. Introducimos a la ecología y su relación con las formas de poder y la sexualidad en los desposeídos. Aquí hacemos una analogía del todo y la parte. La ecología, de acuerdo con Bucking, en Ecología y Pensamiento Revolucionario, es una ciencia biológica, una forma de conocimiento acerca de la relación entre los seres o entes humanos y la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y sus formas. Este autor hace una relación entre ecología y anarquismo cuando se refiere a esta ciencia como crítica, integradora y reconstructiva. Cuando dice, y citamos, es imposible lograr la armonización de la humanidad y la naturaleza sin crear una comunidad humana que viva en balance permanente con su ambiente natural. Bueno, bien, Juan. A partir de lo que dices, es importante mencionar que en Urras, que es una sociedad capitalista altamente jerarquizada, se puede ver que la ecología no es un punto fundamental, ya que de cierta manera se ve, a partir de las condiciones materiales de existencia que se tienen, una jerarquización en cuanto a la forma en que se puede explotar la naturaleza. Esto genera, a diferencia del otro mundo, Anarres, una consolidación diferente en la forma en que se puede ver la ecología. Y eso hace que sea compleja la forma en que se puede entender este mundo con respecto al otro. Contrario a lo que tú mencionas, Eduardo, en la sociedad de Anarres se entiende como un organismo vivo donde cada individuo funciona como una célula que contribuye al equilibrio y funcionamiento del todo. En este sistema se caracteriza porque no hay un eje de control absoluto, sino que por el contrario se da una dinámica horizontal en la que cada persona participa activamente en la búsqueda del bien común y se relaciona con este concepto de ecología que mencionabas, ya que aunque hay unas condiciones adversas en cuanto a lo natural, se logra una armonía entre los entes y el ecosistema. Bueno, pero aquí quedan dos cuestionamientos, digamos, importantes que podemos hacer. Podemos remitirnos a los conceptos que trata Marx, sobre todo el valor de uso y valor de cambio. En ese sentido, digamos, creeríamos nosotros que la ecología tiende incluso a emanciparse del concepto de valor de uso, en el sentido que de todas maneras hay una fetichización de la naturaleza que es, digamos, en un grado menor que la fetichización que se puede dar en el valor de cambio, pero de todas maneras hay una visión instrumental de la naturaleza, y se entendería que la ecología trata de entender, digamos, que nosotros no estamos, digamos, en una relación con la naturaleza, sino somos parte de la naturaleza. Y hay otro cuestionamiento mucho más importante, que es entonces lo que estaban planteando ustedes dos anteriormente, y es entonces, en una sociedad, en la medida en que tiene mayores recursos, digamos, naturales, entonces va a tender a, digamos, a ser menos consciente en términos ecológicos, como es el caso de Urras o, digamos, en el caso de Anarres, que hay menos condiciones, digamos, en la naturaleza, que viven en condiciones mucho más escasas, entonces ellos van a tender más hacia la ecología porque tienen menos recursos. Sí, Víctor, yo creo que en este punto caemos en una suerte de trampa, si se quiere. La ecología como ciencia propende por entender el mundo, sus formas, entender la relación entre los entes, la relación en este caso entre entes humanos y la naturaleza, su relación. Aquí podemos introducir a Spinoza haciendo alusión a cómo estas relaciones entre los entes se entienden como relaciones de composición y descomposición.
Es decir, si miramos como el comportamiento de las sociedades, podemos dar cuenta que si bien su entorno, su ecosistema tiene un impacto en las formas, por ejemplo, de la economía, de las formas de producción y distribución, también tiene un impacto en las formas de poder, como hemos visto, también en la sexualidad, por ejemplo. También es importante dar cuenta de que no es una explicación absoluta, sino es una explicación de cómo podemos entender estas relaciones entre lo natural y la intervención que hacen los entes humanos. En Anarres, como bien decía Camila, es una relación que tiende a la horizontalidad, pero aun cuando la ecología logra explicar de alguna manera que esto se da por una suerte de relación de composición con el planeta que en sí mismo es un ente, también debemos entender que esta horizontalidad se da no por medio de un determinismo. Podríamos aquí hacer un contra a Spinoza, sino que también se da por convención. Es decir, se da toda una configuración social, ¿no?, pero que está intrínseca con lo natural y intrínseca con las relaciones entre los entes que habitan Anarres y que son Anarres, una totalidad que todo el tiempo está en tensión. Además, llegamos a las conclusiones, dejamos algunas preguntas abiertas acerca, por ejemplo, de la relación entre los entes en un proceso de composición y descomposición, en el entendido de que la ecología, como forma de conocer el mundo, de entender el mundo, permite crear cuestionamientos sobre las propias estructuras sociales, las propias formas de poder y la sexualidad de los entes que habitan, en este caso para nuestro análisis, los planetas de Urras y de Anarres. Con esto concluimos. Agradecemos a nuestras y nuestros oyentes por haberse detenido a escuchar algunos minutos de este podcast y haber escuchado y llevado la imaginación hacia el mundo de Anarres, de Urras, y haber compartido este análisis de los conceptos de libertad, de la ley, de la conciencia social en el mundo de Anarres, de Urras. Un viaje a través de las estrellas, de la imaginación, un viaje a través del universo, un viaje a través de la sustancia. Les agradecemos nuevamente donde quiera que nos estén escuchando. Hasta pronto.